Creo que uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir un smartphone es sin duda su apariencia. ¿Quién quiere tener un teléfono feo? Absolutamente nadie. Lamentablemente, no siempre los fabricantes priorizan el diseño y no son muchos los teléfonos que son realmente bonitos. Es por esto que hoy hablaremos de algunos de ellos, teléfonos que destacaron completamente sobre el resto, siendo para muchos unos de los más bonitos de la historia. Motorola Nexus 6. Empezamos el video con un teléfono bastante querido por el público, y es que por lo general, la línea de teléfonos Nexus fue muy bien recibida por los usuarios, smartphones que en la mayoría de ocasiones tuvieron un éxito considerable. En esta ocasión, hablaremos del Nexus 6, dispositivo que fue hecho en colaboración con Motorola, aunque de todas formas, en ese momento, Google ya la había adquirido, pero esa es otra historia. Este Nexus 6 fue un teléfono con unas dimensiones fuera de lo común, ya que se apostó por un tamaño bastante grande para la época, con una pantalla enorme de 6 pulgadas, lo que no solíamos ver en esos años. Lo bueno es que la pantalla no solo destacaba por su gran tamaño, sino que también tenía un panel de excelente calidad, un panel AMOLED con una resolución bastante grande de 1440p, por lo que competía por ser la mejor pantalla del 2015. Tenía un diseño bastante simple, pero a mi parecer me parecía bastante agradable, sobre todo por el estilo minimalista de su parte trasera. Estaban presentes los logos de Nexus y de Motorola, estando este último en un relieve característico de la compañía en ese momento, que era un círculo un poco más hundido que el resto de la tapa trasera. El sensor principal de la cámara estaba completamente alineado con los logotipos, por lo que hacía que el diseño sea bastante simétrico, lo que sin duda le sumaba puntos en el diseño. Lo único malo es que esta tapa trasera estaba construida en plástico, un material no muy premium considerando que otros fabricantes ya apostaban por el vidrio o el aluminio, aunque de igual manera tenía un buen tacto a la mano. Eso sí, los bordes no eran de plástico, apostaron por usar el aluminio para esta parte del dispositivo. Lo bueno de tener un tamaño tan grande es que la batería también lo era, teniendo una batería con una capacidad de 3220 mAh, una de las más grandes de ese año, incluso superando la del Galaxy Note de turno. No había dudas que era un teléfono capaz de pelear por ser el mejor de ese año, contando con una excelente pantalla, un rendimiento impecable y un diseño bastante bonito, características que junto al software puro que tenían todos los Nexus, convertían a este Nexus 6 como una excelente opción en 2015. Pero por las características que este dispositivo ofrecía, no podía ser tan barato como lo eran las versiones anteriores de teléfonos Nexus, smartphones que solían destacarse por su gran calidad-precio. En esta ocasión, su precio de lanzamiento fue de $649, un precio que no era para nada desorbitado, pero sí era una gran diferencia con respecto a los anteriores modelos. Huawei Mate X. Normalmente, solemos ver teléfonos plegables con forma de libro, como lo pueden ser el Galaxy Fold o el OnePlus Open, pero aparte de los que son en formato concha, no solemos ver un plegable que agrande la pantalla del dispositivo de otra manera, pues en el mismo año que fue lanzado el primer Galaxy Fold, 2019, Huawei, unos meses después, lanzó al mercado su primer teléfono plegable, pero la forma en la que se plegaba era totalmente diferente que la del smartphone de Samsung. A diferencia del Fold, este no tenía dos pantallas, solo tenía una, que era la que contaba con tecnología suficiente para poder plegarse, pero cumplía la misma función que las dos pantallas del tradicional formato plegable que vemos normalmente. En vez de plegarse para adentro, este Mate X se plegaba hacia afuera, algo bastante interesante. Cuando estaba plegado era como usar un teléfono normal, y cuando quisiéramos más pantalla, simplemente teníamos que desplegarla presionando un botón que estaba en la parte trasera, botón que quitaba el seguro que hacía que se quedara siempre en su sitio. Este botón estaba ubicado en lo único de la parte trasera que no era pantalla, una franja negra que no solo albergaba este mecanismo, sino que también el módulo completo de cámaras que si bien no eran el principal atractivo de este dispositivo, tampoco eran para nada malas, con un sensor principal de 40 megapíxeles acompañado de un sensor telefoto y un gran angular. Pero enfoquémonos en el diseño, y es que al plegarse de esta manera, hacía que casi todo el teléfono fuera pantalla, dándole un aspecto sinceramente increíble, muy futurista, bastante parecido a lo que fue el Xiaomi Mi Mix Alpha, pero potenciado al ser un teléfono plegable y poder acceder a una pantalla más grande. Ver el borde izquierdo del teléfono completamente curvo y sin bordes era muy bonito de ver. Lamentablemente, justo por este borde fue que este diseño, si bien era hermoso, no fuera para nada funcional. Y es que había una razón por la que Samsung había decidido cubrir lo máximo posible esta pantalla, su resistencia. Como todos sabemos, las pantallas plegables son muchísimo más delicadas que una pantalla de teléfono normal, por lo que al estar tan expuesta y desprotegida como estaba en este Mate X, era demasiado propensa a dañarse, incluso más que en el Galaxy Fold, dispositivo que ya tenía bastantes problemas con este tema. Debido a este problema, fue que este Mate X no salió al mercado global, siendo lanzado únicamente en China, donde como te imaginarás, hubo muchos reportes de daños en la pantalla plegable. De igual manera, esto no quita que su diseño y su apariencia fuera increíble. Personalmente, de las mejores que he visto nunca en un smartphone.
OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Creo que todo el mundo alguna vez ha escuchado de McLaren, una marca de carros de lujo inglesa muy reconocida por todo el mundo, con unos carros impresionantes solo disponibles para personas con un poder adquisitivo muy elevado. OnePlus decidió hacer esta colaboración en el año 2019 con el 7T Pro, teléfono que fue una de las mejores opciones a comprar si hablamos de la gama alta de ese año. El diseño de este OnePlus era bastante peculiar, a pesar de que la base en sí no era muy diferente al resto. Lo peculiar estaba en el color de la versión de McLaren, el cual tenía una especie de marmoleado de blanco y negro que hacía que esta versión se diferenciara bastante del 7T Pro normal y que llamara bastante la atención. Además, tenía los bordes en color naranja, un color característico que suele incluir McLaren en sus carros. Pero este teléfono no solo era apariencia, sino que también contaba con excelentes características técnicas. Dentro de estas destacaba la pantalla, ya que contaba con una Fluid AMOLED de 6.7 pulgadas que para su año tenía una elevada tasa de refresco de 90 Hz, a diferencia de la mayoría de ese año, quienes todavía contaban con 60 Hz. Además de su excelente pantalla, el 7T Pro estaba equipado con el potente procesador Snapdragon 855 Plus, teniendo el mejor procesador de Qualcomm de ese año. Pero eso no era todo. El módulo de cámara trasera triple del 7T Pro, con un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 16 y un telefoto de 8 megapíxeles, fue bastante elogiado en su momento, ya que en términos generales era una cámara muy buena. Pero eso es solo hablando de las cámaras traseras, y es que la delantera estaba literalmente escondida dentro del dispositivo, usando una cámara pop-up. Esto permitía que la pantalla tenga lo mínimo de bordes posibles, sin agujeros ni nada que ocupe espacio en la pantalla. Esto también beneficiaba en gran medida al diseño, teniendo un diseño más limpio que si tuviera un agujero en medio de la parte superior. Sin duda, fue un teléfono que combinó un excelente acabado con unas características dignas de un gama alta, siendo en su momento una gran opción a elegir si estaba buscando un teléfono de calidad. Además, al ser una versión de McLaren, muchos fanáticos de la marca inglesa lo llegaron a comprar, siendo atractivo incluso como un artículo de colección. HTC Touch Diamond. Esta vez nos remontamos un poco más atrás en el tiempo, específicamente al año 2008, año en el que ni siquiera había salido Android todavía, por lo que te imaginarás cuán antiguo es este teléfono. En ese momento, los sistemas operativos que mandaban en el mercado eran el iOS del iPhone, el cual poco antes había sido un boom en el mercado, el de BlackBerry y Windows Mobile. No confundir con Windows Phone, que fue la versión renovada de este sistema operativo. Windows Mobile era un software muy utilizado por una gran cantidad de fabricantes. Se podría decir que fue el Android de ese tiempo, pues este HTC Touch Diamond también lo llevaba en su interior. Pero no es esto lo más destacable del teléfono, sino que lo es su diseño. Creo que por el nombre que tenía ya te puedes hacer una idea de lo que puede ser, y es que sí, su parte trasera tenía un diseño bastante peculiar, con unos cortes parecidos a los cortes de un diamante, dotando este dispositivo de una superficie con unos relieves bastante interesantes. Pero lo más impresionante en mi opinión era su parte delantera, la cual estaba construida completamente en vidrio, algo muy inusual en esos años. Frontal, que era muy agradable de ver. Daba una sensación que estaba sosteniendo algo muy premium al tenerlo en tus manos, como si de un diamante se tratara, o por lo menos esa era la intención de HTC. Eso no es todo, porque su diseño no nos para de sorprender. Se introdujo también un pad para navegar por el sistema, que a diferencia de lo que solíamos ver, se parecía bastante a un joystick, haciéndolo ver bastante futurista, además de ser bastante útil para poder navegar de manera más precisa por el sistema, aunque de todas formas, como lo dice su nombre, también contaba con una pantalla totalmente táctil. La pantalla táctil era una característica que recién estábamos empezando a ver en esos años, por lo que todavía era una gran novedad que los fabricantes ya empezaban a incluir en sus teléfonos. Pero HTC todavía no apostaba por los dedos como la única manera de controlar el teléfono. Es por esto que aparte del pad direccional que incluyeron, también tenía un stylus que se podía guardar en un lateral del dispositivo. Sin duda, este teléfono fue muy sorprendente en su momento, tanto por su pantalla táctil como por su diseño tan particular, que personalmente me parecía completamente sensacional. Galaxy Note 20 Ultra. La serie de teléfonos Note es una de las más amadas por los fanáticos de Samsung, siendo reconocida como el mejor teléfono de la compañía surcoreana año tras año. Lamentablemente, en 2021, Samsung anunció que dejaría de producir nuevas generaciones de Galaxy Note, dando paso a la inclusión del S Pen en los modelos Ultra de los Gamma S, cerrando así esta etapa. Luego del excelente diseño que tuvo su antecesor, el Note 10, este no podía ser menos, logrando ser igual de bonito que el modelo anterior. Mantenía esa forma tan cuadrada característica de los Note, además de un acabado en vidrio bastante bonito. Pero creo que lo mejor en este apartado, sin duda, era el color tan raro que se introdujo en esta versión, el Mystic Bronze. Era un color bastante atractivo y sobre todo diferente a lo que solíamos ver. Además,
su módulo de cámaras estaba muy bien logrado, a diferencia del que pudimos ver ese mismo año en la serie S. De todas maneras, no destacó solo por el diseño sino también por las características técnicas. Tanto es así que incluso lo recomiendo para comprar este año, ya que todavía da la talla en el mercado actual. Como es habitual, Samsung incorporó una pantalla de gran calidad, una AMOLED con 120 Hz y un tamaño impresionante de 6.9 pulgadas. Contaba con el Snapdragon 865, un procesador que hoy en día no es lo mejor, pero sigue ofreciendo un rendimiento aceptable en comparación con los procesadores de gama media. Su módulo de cámaras no solo era bonito, sino que también era de gran calidad, estando conformado por un sensor principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y un telefoto también de 12. En su momento, fue una de las mejores cámaras disponibles en el mercado. Sin embargo, es curioso que aunque se lanzó unos meses después que el S20 Ultra, no tiene el zoom digital de 100x, limitándose tan solo a 50x. A pesar de su gran tamaño, la batería no alcanza los 5000 mAh, quedándose en 4500, lo que si bien no implica una mala autonomía, suele esperarse una batería más grande de lo habitual cuando un teléfono tiene dimensiones tan grandes como las del Note 20 Ultra. Este fue un teléfono que sin duda muchos recuerdan y que cerró con broche de oro esta línea de teléfonos tan querida por todos. Xperia 5 Mark III. En la segunda parte de este video mencioné que los diseños antiguos de Sony eran bastante agradables a la vista, pero eso no significa que recientemente la empresa japonesa no haga teléfonos bonitos, y eso vengo a demostrar en esta ocasión. En el año 2021, Sony lanzó al mercado el Xperia 5 Mark III, un dispositivo bastante interesante con el cual ya podíamos ver qué camino iba a tomar Sony en los próximos años. A diferencia del resto de teléfonos del mercado, Sony todavía no apostaba por una pantalla sin bordes superiores e inferiores, algo que incluso a día de hoy todavía no hacen. Una decisión bastante extraña, pero diferencia de cierta manera a Sony del resto. Pero si algo realmente los diferencia es su formato de pantalla, y es que este teléfono contaba con un formato de pantalla bastante extraño de 21/9, cuando normalmente solemos ver un formato de 16/9 en todos los teléfonos. Pero hablemos más del diseño, y es que su parte trasera es, en mi opinión, muy elegante y atractiva, probablemente el teléfono más bonito del año 2021 a mi parecer. Estaba construido en vidrio, pero no un vidrio mate, sino que uno que era más brillante, lo que creo que le daba ese toque de elegancia necesario, sobre todo en el color negro. Su módulo de cámaras, que es lo único que tiene en la parte trasera además del logo, también me parece que tiene un diseño bastante acertado y simple, teniendo una forma ovalada que va muy bien en combinación del estilo que tiene este teléfono. Es justo en este apartado de las cámaras donde este teléfono se destaca, y es que Sony quiso darle más énfasis en el apartado fotográfico, brindando al usuario opciones más avanzadas para poder controlar las cámaras manualmente, enfocando más este teléfono a profesionales. Este es el camino que Sony ha tomado todos estos años. Ya no es como antes que se enfocaban más en un público más general, sino que ahora apuntan más a un público más profesional. Es así que el diseño desde este Xperia 5 Mark III no ha variado mucho en las próximas generaciones, siendo lo más diferente el cambiar el vidrio brillante por uno mate. Galaxy Note Edge. Las pantallas curvas han tenido diversas funciones y diseños, y realmente son muy interesantes. Todos recordamos el instante en que se introdujeron las pantallas curvas de Samsung con el Galaxy S6 Edge, pero ¿qué pasaría si te digo que este dispositivo no fue el primero en tenerla? Bueno, eso es parcialmente cierto, literalmente a medias. El Galaxy Note Edge fue presentado en 2014, y como mencioné antes, es a medias porque solo tenía uno de los lados de la pantalla curvo. Si lo comparamos con los bordes del S6 Edge, la diferencia en el tamaño del borde curvo era notable, siendo la curva del Note Edge bastante más pronunciada. Este diseño permitía que pudiera mostrar diferentes acciones rápidas o incluso poder visualizar notificaciones cuando el dispositivo estaba apagado. Además, era posible colocar distintas herramientas en ese lado curvo, como por ejemplo una aplicación de regla que te permitía medir objetos como si realmente tuvieras una regla, o también incluía una especie de Always On Display que solo utilizaba este borde curvo, aprovechando la pantalla AMOLED para iluminar únicamente esa área del teléfono, mostrando información básica como la hora, la fecha o incluso el control de la música que estuvieras escuchando. Su diseño era bastante experimental, pero en mi opinión era bastante bonito. Destacaba mucho cuando lo comparábamos con un teléfono normal. Era como si tuviéramos un dispositivo del futuro. Esto, combinado con su parte trasera texturizada como si fuera cuero, hacía que tuviera una apariencia increíble. En cuanto a las especificaciones técnicas, no decepcionaba en lo absoluto, ya que, como todos los Note que se lanzaron, contaba con características de gama muy alta, lo que hacía que tanto su cámara como su pantalla fueran de la más alta calidad. Como mencioné anteriormente, la pantalla era AMOLED, y a pesar de la nueva tecnología de pantalla curva que recién se estaba implementando, Samsung logró mantener la calidad que caracterizaba a sus pantallas.
Este Note Edge fue una especie de prueba antes de incluir las pantallas curvas en su línea S, de modo que si no funcionaban adecuadamente, aún podían dar un paso atrás. Afortunadamente, esto no sucedió, ya que el público recibió de manera muy positiva esta pantalla curva. Solo un año después se implementaría, pero esta vez en ambos lados del smartphone, estableciendo el diseño que hasta hoy en día muchos fabricantes utilizan en sus dispositivos. Hemos podido ver que muchos de estos diseños suelen destacar sobre el resto, pero no solo esto, sino que a menudo son uno de los mejores de su respectivo año. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para más. Soy tu tío Tecno y nos vemos en el próximo video.